Hola, esta noche no vamos a hablar de Europa, ni de castillos, ni de inquisidores, ni de plagas. Hoy viajamos más lejos, más atrás, más profundo. Vamos a cruzar océanos, montañas y siglos para entrar en otro mundo. Uno donde el sol tenía sed de sangre, donde el castigo era arte y donde los dioses lo veían todo. Esta es la historia de un imperio sin igual, el Imperio Mexica, conocido hoy como el mundo azteca. Pero no te engañes, esto no es un documental, es una advertencia, porque lo que vas a escuchar no fue ficción, fue real, y más oscuro de lo que podés imaginar. Así que cerrá los ojos, apaga la luz y deja que te cuente. Castigos, rituales y supersticiones del mundo azteca. Despertás con el primer rayo de sol, no porque querés, sino porque el templo lo ordena. Es día de ofrenda, y eso lo cambia todo. Vivís en Tenochtitlán, la ciudad de los lagos, de los mercados, de las pirámides que sangran. Tu casa es de adobe, con techo de palma. Dormiste sobre una estera. Tu familia reza en silencio. No hay desayuno, solo silencio. Porque hoy el sol quiere un corazón. Afuera, la ciudad respira al ritmo de los tambores. Los pasos de los sacerdotes retumban como presagios. Los niños se asoman y vuelven a esconderse. Alguien será elegido, no por suerte, sino por destino. El templo mayor se alza sobre la ciudad. 2 escaleras. Una para Huitzilopochtli, el dios de la guerra. La otra para Tlaloc, el dios de la lluvia. Ambos sedientos, ambos insaciables. Y vos, caminando entre comerciantes, guerreros, mendigos y nobles, sabés que si haces algo mal, si faltás el respeto, si mentís, si desobedeces, podés terminar en la cima de esas escaleras, sin corazón, pero si te portás bien, solo te toca ver, aplaudir y agradecer que hoy no te tocó a vos. Crees que tu vida es simple, levantarte, a trabajar, comer, dormir, pero basta un error, uno solo, y dejas de ser persona para convertirte en ejemplo, robar una mazorca de maíz, insultar a un superior, mentir sobre tu origen. No hay cárceles en el mundo mexica, hay justicia directa y rápida. Los ladrones eran azotados en público, con varas de espino, 3 veces, 10, 50, hasta que la espalda se volvía barro rojo. Si reincidías, se te perforaba el labio con un hueso de pez y se te hacía caminar por los mercados con el rostro marcado por la vergüenza. Y si aún así insistías, tu castigo era la muerte. Pero no cualquiera, te tiraban a los perros, literalmente. Los mexicas criaban perros para comer y para castigar. El Itzcuantli, ese perro ancestral, se soltaba en grupo sobre el culpable y lo despedazaban mientras todos miraban, mientras todos aplaudían, porque el orden valía más que la vida. Flojo, perezoso, eso también era delito, especialmente si eras joven. Un adolescente que no cumplía con sus deberes era castigado por sus padres, con autorización del Estado. Le aplicaban chiles en los ojos, lo obligaban a aspirar el humo de los ajíes ardiendo durante horas, y si no aprendía la lección, se le quemaban los cabellos como señal pública de su desobediencia. El fuego era corrección, la humillación, disciplina. Y vos pensás que tus padres eran estrictos, el valor de un corazón. Pero hay pecados que no se pagan con azotes. Hay faltas que no se redimen con escarmiento. Porque el sol no se alimenta con disculpas. En ciertos días del calendario, marcados por los códices y los sacerdotes, se elegía a un joven, hermoso, fuerte, intacto. Se le vestía como a un dios. Se le ofrecía comida, música, mujeres. Durante un año vivía como realeza, pero lo sabía. Al final del ciclo sería llevado al templo, y allí se le arrancaría el corazón mientras aún respiraba. Los dioses no querían sangre vieja, querían corazones latiendo, porque el universo, según los mexicas, ya había muerto antes, varias veces, y solo la sangre humana podía evitar que muriera otra vez.
En lo alto del templo, los cuchillos de obsidiana brillaban, y los sacerdotes, con túnicas manchadas, alzaban el corazón al cielo, para que el sol lo viera, para que el cielo no colapsara. El cuerpo rodaba por las escaleras hasta que los huesos dejaban de sonar. A veces, el sacrificado era un enemigo, un prisionero de guerra. Otras veces, era alguien del pueblo, elegido, honrado y condenado, porque para los mexicas morir así no era una tragedia, era un privilegio. Niños, lluvia y llanto. Y si el sol pedía sangre, el agua también. Tlaloc, el dios de la lluvia, era generoso, pero también impredecible. Y cuando la sequía duraba demasiado, se hacía una ofrenda especial, ni oro, ni incienso, ni maíz, sino niños, pequeños, sanos, hermosos. Los llevaban a la cima del monte Tlaloc, vestidos con sus mejores ropas, adornados con flores, y los sacerdotes decían, si lloran, lloverá. Así que los hacían llorar, les arrancaban las uñas, les gritaban al oído, les prometían que no morirían, aunque sabían que sí, porque Tlaloc quería lágrimas, muchas, cuantas más, mejor. El sacrificio se hacía bajo lluvia, o se forzaba a que la lluvia viniera después, porque para los mexicas el llanto de un niño era la llave de los cielos, y si no lloraban, se decía que la sequía duraría años. Vos ahora estás en la cama, con tus auriculares, con tus sábanas limpias, y pensás en los rituales de la antigüedad como algo lejano. Pero en Tenochtitlán, el amanecer podía significar el fin, y el sonido de los tambores no era música, era la señal. Nacer en el mundo mexica no era casualidad. Tu fecha, tu nombre, tu signo, todo tenía peso. Y todo, desde el primer llanto, debía ser purificado. El parto era sagrado, pero también peligroso, porque dar a luz era una guerra, y la mujer que paría era una guerrera. Si moría, no era una víctima, era una heroína, y su alma subía al cielo del sol poniente junto a los guerreros caídos en batalla. Pero si sobrevivía, el recién nacido debía ser entregado. Lo alzaban hacia los 4 puntos cardinales, se lo bañaba con agua fría, y se le hablaba, recibí este cuerpo para el servicio de los dioses. Los niños no eran propiedad de los padres, eran propiedad del mundo. Desde pequeños eran educados según su clase. Si eras noble, te esperaba el Calmecac, la escuela de los elegidos, disciplina, lectura de códices, ayuno, canto ritual y castigo. Si eras del pueblo, ibas al Telpochcalli, la escuela de los guerreros. Allí aprendías a obedecer, a trabajar y a matar. El cuerpo era un mapa y cada parte un símbolo. Cortarse el cabello era señal de duelo. Tatuarse el rostro con hollín, de guerra. Los labios perforados, las orejas desgarradas, los lóbulos alargados con cuentas. Todo tenía un sentido. Mostrar sangre, mostrar dolor, era demostrar valor. Y si no lo tenías, si fallabas, si desobedecías, el castigo era público y tenía forma de fuego, o de cuchilla, o de vergüenza. El sexo, los dioses y el miedo. Para los mexicas el sexo era sagrado, pero también peligroso, no por pudor, sino por respeto, porque cada acto, cada deseo era observado por los dioses. Había dioses del amor, dioses del placer, dioses de la fertilidad, pero también había castigos. Si un sacerdote rompía el celibato, era ejecutado. Si un joven tenía relaciones fuera del matrimonio, podía ser estrangulado. Y si una mujer casada era infiel, la desnudaban, la apedreaban y a veces la arrojaban al lago amarrada. El cuerpo era templo y mancharlo era ofensa. Había un castigo especial para quienes se masturbaban en secreto. Eran considerados impuros y se decía que, tras la muerte, su alma sería devorada por insectos durante la eternidad. Vos pensás que en la Edad Media eran estrictos, pero los mexicas iban más allá, porque no era una ley civil, era una ley divina, y romperla significaba desequilibrar el mundo. Los días malditos del calendario. No todos los días eran iguales.
El calendario mexica no era solo una cuenta del tiempo, era un mapa del destino. Cada día tenía nombre, cada nombre un símbolo, cada símbolo un presagio. Nacer en día caimán te daba fuerza, en día flor, sensibilidad, pero nacer en día jaguar, eso significaba sangre. Tu destino estaba escrito, desde antes que lloraras por primera vez. Y luego estaban los días negros, días sin nombre, días sin dueño, 5 días al final del ciclo solar, 5 días en que el mundo se detenía, no se trabajaba, no se viajaba, no se encendían fuegos, se ayunaba, se rezaba, se temblaba, porque se creía que en esos días el mundo podía terminar. Y si los dioses no estaban satisfechos, volverían a apagar el sol otra vez. Y si todavía estás despierto, entonces mereces saber más, porque las tinieblas no eran exclusivas del mundo europeo. América también tenía sus propios terrores, creencias tan profundas, tan rituales, tan extrañas, que incluso hoy nos cuesta entenderlas. Hoy cruzamos el océano, dejamos atrás castillos y lechuzas, y entramos al corazón del mundo mexica. Creencias, rituales y horrores del otro lado del mundo. Imagina esto, es de noche. Estás en la gran ciudad de Tenochtitlán, un imperio de canales, templos, mercados, sacrificios. Pero vos sos solo un joven cualquiera, y tu madre está embarazada de nuevo. Tu abuela mira al cielo, cuenta las estrellas, calcula si será varón o mujer, pero más que eso, quiere saber si sobrevivirá, porque en el mundo mexica el embarazo era un campo de batalla, una guerra dentro del vientre. Los aztecas creían que al gestar un hijo, la mujer estaba luchando contra las fuerzas del inframundo, que su cuerpo se convertía en campo de guerra, y si moría en el parto, no era una tragedia, era un honor, un privilegio. Las mujeres que morían al dar a luz eran comparadas con los guerreros caídos. Se decía que acompañaban al sol en su viaje matutino, y sus huesos eran tan sagrados como peligrosos. Muchos creían que sus espíritus podían volver, robar niños, susurrar desde los techos o arrancar el alma de los vivos si no se les hacía la ofrenda adecuada. Los rituales que acompañaban el nacimiento. Cuando nacía un bebé, no se le daba la bienvenida con caricias. Primero, el sacerdote vertía agua sobre su cabeza, no por ternura, sino para purificarlo, para limpiarlo de los males del mundo y ofrecerlo a los dioses. Después, se le daba un objeto según su género, un escudo si era varón, un uso si era mujer, como diciendo, este es tu destino, esto es lo que sos, no vas a elegirlo. Y si el bebé nacía en mal momento, la fecha del calendario era crucial. Nacer bajo ciertos días podía ser visto como señal de enfermedad, de desgracia, de brujería. Algunos padres, por miedo, dejaban morir a sus hijos. Otros buscaban chamanes que pudieran corregir el destino, pero no siempre funcionaba porque para los mexicas no eras dueño de tu vida. Tu nacimiento ya lo decía todo, pero el miedo no terminaba al nacer. Había palabras que no se decían en voz alta, animales que no se tocaban, comidas que no se probaban durante eclipses o lluvias extrañas. Todo era símbolo, todo era advertencia. Decían que si una lechuza gritaba frente a tu casa, alguien moriría pronto. Que si una comadrona tenía los dedos fríos, el alma del bebé se congelaría antes de tiempo. Que si un perro negro se echaba junto a la puerta, traía consigo a los muertos. Y no eran los únicos. En otras culturas de América, como los mayas, los incas, los guaraníes, las supersticiones también gobernaban la vida. ¿Querés que sigamos? Entonces, cerrá los ojos. O mejor número, porque en la próxima parte las plantas hablarán, los animales traerán profecías y el miedo vendrá en forma de comida. Lo que comías también podía matarte. En el mundo mexica, cada planta tenía espíritu y no todas querían ayudarte. Había raíces que solo debían tocarse de noche, flores
que solo podían usarse en rituales de muerte, y hojas que, si las comías en el momento equivocado, te volvían loco. Los curanderos sabían qué hierba sanaba y cuál traía visiones, vómitos o un viaje sin regreso. La flor del toloache, por ejemplo, bella, blanca, inmortal, se usaba para invocar sueños o provocar olvidos. Una infusión mal dosificada y no despertabas más. El peyote, sagrado entre los huicholes y otras culturas del norte, no era una droga, sino un oráculo, un puente hacia los dioses. Pero si no lo tomabas con respeto, la visión podía mostrarte tu propia muerte y hacerla realidad. Y lo que no debías comer era incluso peor. Durante ciertos eclipses, las mujeres no cocinaban, porque creían que la comida absorbería la oscuridad del cielo y que quien la comiera quedaría maldito. Algunas frutas solo se recogían en días específicos o había que pedir permiso al árbol. Decían que si no lo hacías, te crecería un gusano en la panza, uno que no podías sacar. Animales con doble cara. En la mitología mexica, los animales eran mensajeros, protectores o amenazas. El jaguar no era solo un felino, era símbolo de la noche, del poder y del inframundo. El colibrí, que hoy vemos como tierno, era el alma de los guerreros muertos. Decían que si uno revoloteaba frente a vos, algún espíritu venía a visitarte. El ajolote era un dios castigado, una criatura que se negó a morir y se escondió bajo el agua. Observarlo mucho tiempo traía sueños confusos, y algunos aseguraban que en ciertos lagos aún hablaba, y los rituales con sangre no eran lo peor. Había ofrendas silenciosas, pan de amaranto con miel con forma de figuras humanas, que luego se comían, como símbolo de los dioses que se incorporaban en el cuerpo, parecido a una misa, pero con más miedo. Y si un niño enfermaba, se decía que había sido tocado por un nahual, un brujo que podía convertirse en animal. Para curarlo, a veces había que hacer rituales que hoy llamaríamos tortura, o peor, sacrificar algo querido, pero esto no es el final, porque si seguís despierto, te voy a contar lo más raro, lo más olvidado, lo que aún se susurra en los rincones de América, los rituales para evitar la muerte, las ceremonias para cambiar el destino, los juegos que sin saberlo abrían puertas que no siempre se cerraban. Jugar con la muerte y perder. En algunos pueblos antiguos de América, cuando alguien moría de forma repentina, nadie lloraba enseguida. Primero se sospechaba. ¿Fue la voluntad de los dioses? ¿Un castigo? ¿O acaso alguien había hecho brujería? La familia no enterraba el cuerpo de inmediato. Debía consultar a los sabios, a los que sabían leer cenizas, caracoles, humo, porque si la muerte era injusta, tal vez se podía negociar. Los rituales para engañar al inframundo. En ciertos casos, el cuerpo se colocaba en posición fetal, como si estuviera por volver a nacer. Se lo vestía con ropa vieja y se colocaba una piedra en la boca, no por simbolismo, sino para que el alma no pudiera hablar mal del pueblo en el otro mundo. Sí, silenciar al muerto era proteger a los vivos. En la cultura maya había quienes creían que el alma podía ser confundida si se le daban dos caminos. Por eso, en algunos entierros se cavaban dos tumbas, una verdadera, otra falsa. El espíritu, confundido, no podía encontrar el camino de regreso. Y así el pueblo dormía tranquilo. Juegos que no eran tan inocentes, había rondas infantiles que no eran tan inocentes. Canciones que, al repetirlas, invocaban antiguos mitos y juegos que se realizaban en ciertas noches, cuando la luna estaba negra y nadie debía mirar al cielo. Los niños no lo sabían, pero los ancianos sí, y los dejaban jugar, porque si el juego era justo, los espíritus se mantenían ocupados. Ceremonias para cambiar el destino. Si un niño nacía con mal augurio, no siempre se lo abandonaba. A veces se lo reiniciaba. Se colocaba dentro de una canasta.
Se lo hacía flotar en el río durante unos minutos y luego se lo rescataba como si fuera un nuevo nacimiento, una segunda oportunidad. Si lloraba fuerte, era señal de vida. Si no, nadie decía nada. En otras culturas, cuando un joven tenía pesadillas constantes, no se lo mandaba al médico. Se lo llevaba al bosque, donde debía pasar una noche solo, junto a una ofrenda y una vela. Si volvía sin hablar, el espíritu se lo había llevado. Si volvía gritando, lo había visto. Y si volvía en silencio, había pactado con él. Pero aún queda más. Si seguís despierto, te quiero contar sobre los objetos malditos, los artefactos que no debían tocarse, y las historias que las abuelas contaban al oído, pero que hoy casi nadie se atreve a repetir. Jugar con la muerte y perder. En algunos pueblos antiguos de América, cuando alguien moría de forma repentina, nadie lloraba enseguida. Primero se sospechaba. ¿Fue la voluntad de los dioses? ¿Un castigo? ¿O acaso alguien había hecho brujería? La familia no enterraba el cuerpo de inmediato. Debía consultar a los sabios, a los que sabían leer cenizas, caracoles, humo, porque si la muerte era injusta, tal vez se podía negociar. Los rituales para engañar al inframundo. En ciertos casos, el cuerpo se colocaba en posición fetal, como si estuviera por volver a nacer. Se lo vestía con ropa vieja y se colocaba una piedra en la boca, no por simbolismo, sino para que el alma no pudiera hablar mal del pueblo en el otro mundo. Sí, silenciar al muerto era proteger a los vivos. En la cultura maya había quienes creían que el alma podía ser confundida si se le daban dos caminos. Por eso, en algunos entierros se cavaban dos tumbas, una verdadera, otra falsa. El espíritu, confundido, no podía encontrar el camino de regreso. Y así el pueblo dormía tranquilo. Juegos que no eran tan inocentes, había rondas infantiles que no eran tan inocentes. Canciones que, al repetirlas, invocaban antiguos mitos. Y juegos que se realizaban en ciertas noches, cuando la luna estaba negra y nadie debía mirar al cielo. Los niños no lo sabían, pero los ancianos sí, y los dejaban jugar, porque si el juego era justo, los espíritus se mantenían ocupados. Ceremonias para cambiar el destino. Si un niño nacía con mal augurio, no siempre se lo abandonaba. A veces se lo reiniciaba. Se colocaba dentro de una canasta. Se lo hacía flotar en el río durante unos minutos. Y luego se lo rescataba, como si fuera un nuevo nacimiento. Una segunda oportunidad. Si lloraba fuerte, era señal de vida. Si no, nadie decía nada. En otras culturas, cuando un joven tenía pesadillas constantes, no se lo mandaba al médico. Se lo llevaba al bosque, donde debía pasar una noche solo, junto a una ofrenda y una vela. Si volvía sin hablar, el espíritu se lo había llevado. Si volvía gritando, lo había visto. Y si volvía en silencio, había pactado con él. Pero aún queda más. Si seguís despierto, te quiero contar sobre los objetos malditos, los artefactos que no debían tocarse, y las historias que las abuelas contaban al oído, pero que hoy casi nadie se atreve a repetir. Así que si llegaste hasta acá, felicidades. Sobreviviste a otra noche en la oscuridad de la historia. Ya no estás en Tenochtitlan, ni entre sombras de castillos, ni bajo el susurro de los viejos árboles. Pero si algo aprendimos esta noche es que las supersticiones no desaparecen, cambian de forma, se ocultan, se ríen en voz baja cuando las ignoramos. Porque el miedo no necesita pruebas, solo necesita una historia. Y vos acabás de escuchar muchas. Si te gustó este viaje al pasado, te invito a dejar tu like, suscribirte y contarme en los comentarios desde qué parte del mundo estás escuchando. ¿Y qué superstición sigue viva en tu casa sin que nadie lo diga? Nos vemos en el próximo sueño o en la próxima pesadilla. Buenas noches y cuidado con lo que soñás. Hola, esta noche no vamos a hablar de monstruos,
Ni de dragones, ni de hechizos antiguos, vamos a hablar de algo más real, más oscuro, más cercano a la piel. Vamos a hablar de leyes y de castigos, pero no de los grandes crímenes, número de los asesinos, ni de los traidores, sino de los pequeños errores, de los gestos mínimos, de las palabras mal dichas, de los amores prohibidos, del silencio equivocado y de cómo por esas cosas podías terminar con la lengua cortada, el cuerpo en la hoguera o la cara marcada para siempre, porque en la Edad Media el castigo no necesitaba lógica, solo necesitaba un pretexto y un verdugo dispuesto. Así que apaga la luz, afloja los hombros y escucha con atención, porque lo que vas a escuchar esta noche alguna vez fue ley. Decir lo indebido o callar cuando no debías. Imagina esto, te levantás tarde, la misa ya terminó y al salir a buscar pan, alguien te mira raro. Una semana después, te llaman a declarar. Dicen que no te vieron en la iglesia, que no comulgaste, que tu vecino te oyó murmurar algo raro, algo sobre los santos o sobre Dios. No recordás qué dijiste, tal vez ni lo dijiste, pero da igual, porque en este pueblo hablar sin pensar es casi tan peligroso como no hablar cuando todos rezan. Y la Inquisición no es famosa por su paciencia. Blasfemar. Hoy es apenas un exabrupto, una mala palabra dicha en un mal día. Pero, en la Edad Media, decir algo contra Dios era como apuñalar el cielo, y al cielo no le gusta sangrar. Las leyes eran claras, una blasfemia bastaba para marcarte la cara, una segunda para cercenarte la lengua, y una tercera para perder la cabeza, literalmente, y no hacía falta odiar a Dios para acabar así. Bastaba con enojarse, golpear la mesa, o tropezar y gritar algo frente a la iglesia, y si el sacerdote lo oía, y si alguien te delataba, entonces ya no eras un hombre de mal genio, eras un criminal contra el cielo, y te tocaba pagar, con fuego, con hierro caliente, con silencio eterno, creer distinto, o no creer suficiente. Ahora, imagina otra escena. Sos un campesino, trabajás la tierra, vivís lejos del pueblo. A veces vas a misa, a veces no. Un día decidís no ir, tenés fiebre o simplemente no tenés ganas. Pero el cura nota tu ausencia y empieza a sospechar. ¿Será que tenés ideas raras? ¿Será que no crees como debes creer? En pocos días alguien golpea tu puerta. No es una visita, es un interrogatorio. Y si respondes mal, si te tiemblan las manos, si no sabes recitar bien el Padre Nuestro, entonces podés acabar en una celda húmeda, sin ventanas, con una vela, y con preguntas que no tienen respuestas correctas. La herejía era como un pozo, bastaba asomarse para caer, y el castigo era el mismo de siempre, fuego, porque el fuego purificaba, quemaba la carne, pero salvaba el alma. Eso decían. El amor también podía matarte. Querías a la persona equivocada, una mujer casada, un hombre que no debías mirar, alguien de otra fe, entonces no eras un enamorado, eras un delincuente. Y el castigo no era poético, no era un corazón roto, era una soga, un puñal, una hoguera encendida al amanecer. Una mujer adúltera podía ser marcada, azotada o entregada a su esposo para que él decidiera su suerte. Y si el amante era pobre, siervo o de otra religión, entonces no había discusión, se lo mataba. Y a veces a ella también, porque el amor no era libre, ni justo, ni seguro. Era una ruleta donde el premio era vivir, y la mayoría no ganaba. En la Edad Media, lo que callabas podía salvarte, y lo que hacías sin malicia podía matarte. Tu ropa podía condenarte. Imagínate que un día, por orgullo o por simple gusto, te pones una túnica de terciopelo, un cinturón con bordes dorados, un sombrero elegante. Querés parecerte a los nobles. Quizás no lo sos, pero te gusta cómo se ve. Pero en tu ciudad eso es ilegal. ¿Vestir por encima de tu estamento es un delito? Sí, delito.
Y si la guardia te encuentra, te pueden cortar la túnica en la calle, quitarte el cinturón, obligarte a caminar descalzo hasta la plaza. Y ahí, frente a todos, el pregonero lee tu nombre y dice en voz alta que no sabes quién sos, que sos un pobre disfrazado, un farsante, un insolente. Y después de eso ya nadie te saluda, ni el panadero, ni el herrero, ni la mujer que te gustaba, porque en la Edad Media la ropa no solo cubría, definía. Y si desafiabas tu lugar, la humillación era tu castigo. Ser mujer también era un riesgo. Si hablabas mucho, te ponían un bozal, una jaula de hierro, con una pieza que entraba en tu boca y presionaba la lengua. Si intentabas hablar, te cortaba. Y mientras vos sufrías en silencio, la gente te miraba, te señalaba y algunos se reían. Eras una scold, una mujer bocona, una lengua suelta que había que domar. No habías robado, no habías matado, no habías pecado, solo habías hablado de más. Quizás te quejaste del precio del pan, o de tu marido, o de la vecina. Y por eso terminabas como una bestia con brida, sin poder decir ni una palabra, sin poder defenderte, solo llorar, solo resistir. El silencio era castigo, y el silencio era defensa. Pero a veces también era culpa, porque si no delatabas a otros, si no cooperabas, si no repetías lo que todos decían, también eras sospechoso. Y en la Edad Media, ser sospechoso era casi lo mismo que ser culpable. Y si nacías diferente, si amabas distinto, si deseabas a quien no debías, no había juicio, no había cura, no había comprensión, solo castigo. La sodomía se pagaba con fuego, o con horca, o con la mutilación de lo que llamaban el instrumento del pecado. A veces la pena era pública, una confesión forzada, una humillación total y una muerte lenta. Dos hombres descubiertos juntos no eran amantes, eran herejes, demonios encarnados, peligros para la sociedad. Y la hoguera no les perdonaba el amor. Y todo esto sucedía sin necesidad de pruebas claras. Bastaba un rumor, una mirada, un gesto fuera de lugar. Y entonces el verdugo se preparaba y la multitud se reunía para mirar, para juzgar, para recordar que ellos, al menos hoy, no eran los condenados. Todo lo que escuchaste esta noche fue verdad. Leyes que existieron, castigos que se aplicaron, vidas que se quebraron por cosas que hoy no significan nada. Una palabra dicha sin pensar, un vestido bonito, una misa faltada, un amor fuera de lugar. Y detrás de cada castigo no había justicia, había miedo, poder y la necesidad de que todo se mantuviera igual. La Edad Media no fue solo castillos, cruzadas y catedrales. Fue también silencio forzado, lágrimas sin eco y cuerpos marcados por errores que nunca debieron ser culpa. Por eso, si esta historia te pareció absurda, grotesca, cruel, está bien. Significa que avanzamos, que el tiempo a veces también cura y que la libertad que hoy tenés, alguien la soñó entre grilletes. Alguien la deseó mientras su lengua ardía por decir una sola verdad. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si esta historia te acompañó, podés dejar tu like, suscribirte y contarme desde dónde escuchaste. Ahora sí, cerrá los ojos y descansa tranquilo, porque al menos hoy nadie te va a cortar la lengua por soñar. Buenas noches y hasta la próxima historia. Hola, esta noche no vamos a hablar de castigos, ni de verdugos, ni de inquisidores, ni de hogueras. Vamos a hablar de otra oscuridad, una más silenciosa, más sutil, más constante. Hoy te invito a entrar en el mundo de las supersticiones medievales. Creencias que nacieron del miedo, del hambre, de la peste, del amor, de la muerte, pequeños rituales, grandes disparates, conjuros absurdos, amuletos malditos, palabras prohibidas, porque cuando el mundo era incomprensible, el ser humano tejía explicaciones con lo que tenía: miedo, fe y mucha imaginación. Así que apagá la luz, acomodate y deja que te cuente el extraño mundo de las supersticiones medievales más ridículas,
Te despertás en una choza de madera. El sol aún no salió. Tu abuela, encorvada, está removiendo algo en un cuenco de barro. Un brebaje oscuro, espeso. Huele a tierra, a flores marchitas, a algo muerto. Es para tu tos, dice. Pero también le echó una uña de gallo, un pelo tuyo y una piedra que brilló bajo la luna. Cura, hechizo, veneno. En la Edad Media todo eso podía ser lo mismo. Y si estás listo para entrar en este mundo de amuletos, rituales y absurdos, seguí conmigo. Porque lo que viene no es magia, es historia. En el mundo medieval todo tenía significado. Todo podía ser una señal. Un gato negro cruzando el camino, una vela que se apagaba sola, un espejo que se rompía. Un número maldito en la fecha del casamiento. Y si pasaba algo malo después, ya sabías a quién culpar, al objeto o al demonio que lo usó. Por eso, mucha gente vivía pendiente de lo que debía hacer y de lo que debía evitar, porque un simple gesto podía traer la suerte o la ruina. En la casa colgaban herraduras de hierro sobre la puerta, para que ninguna bruja entrara. Tocaban madera cada vez que tentaban al destino. Tiraban sal por el hombro si la derramaban por accidente. Y si alguien estornudaba, había que decir Jesús rápido, porque en ese momento el alma estaba vulnerable y el diablo atento. Las supersticiones no eran un juego, eran una forma de sobrevivir, especialmente cuando la medicina no alcanzaba. ¿Te dolía la cabeza? Tal vez era un demonio, te brotaban granos, tal vez te habían hecho un hechizo. ¿Y cómo se curaba eso? Con sangre de unicornio. Sí, sangre de unicornio. O lo que creían que era, cuernos de narval molidos, carísimos. Otros preferían algo más local, colocarse una paloma viva sobre la herida. Y cuando la paloma moría, significaba que la enfermedad había salido de tu cuerpo. Imagina que estás enamorado, pero ella no te mira, él no te habla. Entonces vas donde la vieja del bosque, la que vive sola, la que todos evitan. Ella sonríe sin dientes, revuelve su caldero y te dice, con esto va a soñar con vos. Te entrega una botellita, adentro pétalos, gusanos, sangre de ave y un diente humano. Sí, en la Edad Media el amor se conquistaba con brebajes. Filtros de amor los llamaban, pero eran venenos, alucinógenos, placebos y a veces condenas. Algunos contenían belladona, mandrágora o muérdago. Otros usaban sangre menstrual, tierra de tumba o cabello quemado. Todo por un beso, por una mirada, por no morir de soledad. Pero el amor no era la única superstición con consecuencias. En Francia, un día llevaron a juicio a una cerda. La acusaron de matar a un niño. Hubo testigos, hubo veredicto y hubo ejecución pública. Sí, en la Edad Media los animales también eran juzgados. Cabras, vacas, perros, gallos. Algunos por morder, otros por poner huevos cuando no debían. Y si un gallo ponía un huevo, se decía que incubaría un basilisco, criatura del infierno. Resultado, el gallo era quemado, con su huevo. Y si la superstición alcanzaba a los vivos, imagínate a los muertos, porque había algo peor que morir, y era volver. Los revenants, les decían, muertos que salían de su tumba por la noche a contagiar peste o morder cuellos. Para evitarlo, clavaban al cadáver con estacas, le llenaban la boca de piedras, lo enterraban boca abajo, le ataban los pies y si era una bruja, la quemaban y luego enterraban sus cenizas lejos, muy lejos, porque en la Edad Media ni siquiera la muerte te garantizaba descanso. Entonces seguí escuchando, porque ahora vamos a levantar la vista, porque para el hombre medieval el cielo hablaba y no siempre decía cosas lindas. Imagina un mediodía que se vuelve noche. Los pájaros callan, el sol desaparece, la gente cae de rodillas, llora, reza, grita, un eclipse total. Pero ellos no sabían qué era, pensaban que un monstruo lo estaba devorando. En Europa decían que era un dragón, en Persia, un demonio, en China, un perro celestial. La solución, hacer ruido.
Golpear ollas, tocar campanas, disparar flechas al cielo, todo para asustar a la criatura y que escupiera al sol. Y cuando el sol volvía, todos aplaudían. No por ciencia, por febrero, por superstición. Y si un cometa cruzaba el cielo, peor. Se creía que anunciaba guerras, pestes, muertes. En 1066 apareció un cometa, justo antes de la batalla de Hastings. Los sajones lo tomaron como mal presagio y perdieron. Los normandos dijeron que era un signo de victoria y ganaron. Mismo cometa. Dos supersticiones opuestas, pero igual de potentes. Y si llovía sangre, no era barro ni algas. Era una señal del cielo, un mensaje divino, una advertencia. Si caía granizo en verano, era brujería. Si el viento cambiaba de golpe, era el diablo soplando. Y si un rayo caía sobre una iglesia, era porque alguien adentro había pecado. Para protegerse, hacían rituales. Encendían cirios benditos, colgaban ramas de cerval, tocaban las campanas durante la tormenta, aunque eso costó la vida a más de un campanero, fulminado por el rayo que debía espantar. El clima no era meteorología, era juicio, era castigo, era advertencia, y cada nube, cada viento, cada relámpago podía esconder un mensaje del más allá. Te despertás una mañana y alguien rompió el espejo de la sala. Nadie dice nada, pero todos lo sienten. 7 años, 7 años de desgracia. No hace falta que lo juren. Es ley no escrita. En ese cristal se reflejaba el alma, y ahora está hecha trizas. Tu madre cocina, derrama sal por accidente. Antes de que alguien lo note, agarra una pizca y la lanza sobre su hombro izquierdo. No porque lo crea, sino por costumbre, como si ese gesto ahuyentara al demonio que ya se estaba acomodando detrás. Tijeras abiertas sobre la mesa. Tu abuela murmura que eso llama a los duendes, que los corta, que los irrita, las cierra con un clic seco y rápido, como si acabara de atrapar un secreto al vuelo. Y nadie, nunca, se sienta 13 a la mesa, porque uno de ellos no volverá a sentarse ya, va a sentarse la próxima vez. La superstición estaba en todas partes, en los objetos, en los gestos, en las pausas entre palabras. No era religión, no era ciencia, era otra cosa. Un idioma silencioso que todos entendían, pero nadie enseñaba. ¿Soñaste con dientes? Con uno que se caía. Al despertar, tu madre te mira raro. No hace falta que lo digas, ella ya lo sabe. Alguien va a morir, murmura. Porque en la Edad Media los sueños no eran solo sueños, eran avisos o castigos o advertencias que el alma le susurraba al cuerpo. Si soñabas con agua turbia, era enfermedad, con fuego, traición, con ratas, brujería, con una sombra sin rostro, mejor no contarlo, porque a veces decir un sueño era darle permiso para cumplirse. Las mujeres, sobre todo, llevaban diarios de sueños, o los relataban en voz baja al amanecer frente a una vela, para ver si el fuego los aceptaba o los negaba. Si la vela chispeaba, el sueño era verdadero. Si se apagaba, lo que viste en la noche venía del infierno. Y si los sueños daban miedo, los números no se quedaban atrás. El 13. Siempre el 13. Un número que traía mal augurio, ruina, separación. Muchos no se casaban en día 13. No salían de viaje, no firmaban contratos. Algunos hasta salteaban el número al contar los escalones. 12, 12 y medio, 14. Pero el número más temido no se decía. Era el 40, porque se asociaba con la espera, la prueba, la muerte lenta. 40 días de peste, 40 noches de penitencia, 40 pasos hasta la fosa si no rezabas lo suficiente. Y los sonidos. A veces se oía un llanto en la noche, pero no había nadie, o el ulular de una lechuza cerca de la ventana. Decían que si una lechuza te miraba, alguien en tu casa no pasaría del invierno. Si el perro del vecino aullaba 3 veces hacia la misma puerta, alguien detrás de esa puerta pronto dejaría de respirar. Y si mientras cenabas un cubierto caía solo al suelo, significaba que una visita inesperada venía en camino.
Pero si caía un cuchillo, la visita traía malas noticias. Todo hablaba, todo advertía, todo podía ser un mensaje. Lo difícil era saber cuál es creer y cuál es temer. ¿Soñaste con dientes? Con uno que se caía. Al despertar tu madre te mira raro. No hace falta que lo digas, ella ya lo sabe. Alguien va a morir, murmura, porque en la Edad Media los sueños no eran solo sueños, eran avisos o castigos o advertencias que el alma le susurraba al cuerpo. Si soñabas con agua turbia, era enfermedad, con fuego, traición, con ratas, brujería, con una sombra sin rostro, mejor no contarlo, porque a veces decir un sueño era darle permiso para cumplirse. Las mujeres, sobre todo, llevaban diarios de sueños, o los relataban en voz baja al amanecer frente a una vela, para ver si el fuego los aceptaba o los negaba. Si la vela chispeaba, el sueño era verdadero. Si se apagaba, lo que viste en la noche venía del infierno. Y si los sueños daban miedo, los números no se quedaban atrás. El 13. Siempre el 13. Un número que traía mal augurio, ruina, separación. Muchos no se casaban en día 13. No salían de viaje, no firmaban contratos. Algunos hasta salteaban el número al contar los escalones. 12, 12 y medio, 14. Pero el número más temido no se decía. Era el 40, porque se asociaba con la espera, la prueba, la muerte lenta. 40 días de peste, 40 noches de penitencia, 40 pasos hasta la fosa si no rezabas lo suficiente. Y los sonidos. A veces se oía un llanto en la noche, pero no había nadie. O el ulular de una lechuza cerca de la ventana. Decían que si una lechuza te miraba, alguien en tu casa no pasaría del invierno. Si el perro del vecino aullaba 3 veces hacia la misma puerta, alguien detrás de esa puerta pronto dejaría de respirar. Y si mientras cenabas un cubierto caía solo al suelo, significaba que una visita inesperada venía en camino. Pero si caía un cuchillo, la visita traía malas noticias. Todo hablaba, todo advertía, todo podía ser un mensaje. Lo difícil era saber cuál es creer y cuál es temer. Pero si todavía seguís conmigo, entonces estás listo para algo más profundo, más oscuro, más absurdo. Porque el miedo medieval no dormía. Se escondía entre los objetos más simples, los animales más comunes y los oficios más necesarios. Así que no te vayas, porque ahora te voy a contar sobre objetos cotidianos malditos. La herradura, protección o trampa, colgada sobre la puerta con los extremos hacia arriba, era símbolo de buena suerte. Pero al revés, era una invitación directa al diablo. Nadie debía regalar cuchillos, ni tijeras, porque eso cortaba los lazos, la amistad, el amor. Romper un espejo era fragmentar el alma. 7 años de desgracia, o más, si se rompía de noche. Una escoba apoyada al revés contra la pared podía atraer visitas indeseadas. Pero barrer de noche era barrer la fortuna fuera de casa. Y nunca, jamás dejar el pan boca abajo. Ese pan no era para vos, era para el verdugo. Y comerlo era probar la muerte. Animales que no eran lo que parecían. Un gato negro cruzando el camino. Mala suerte. Si lo veías 2 veces, peor. Un cuervo en el tejado. Anunciaba luto. Una lechuza que ululaba 3 veces significaba que la muerte ya había elegido. Un gallo que cantaba a medianoche. No traía el amanecer, traía un entierro. Y si una mariposa negra se posaba sobre tu ventana, no abras, porque trae con ella un alma que no encontró descanso. Oficios que daban miedo, incluso antes de empezar a trabajar el herrero. Controlaba el fuego, el metal y los secretos. Muchos creían que tenía pacto con el infierno. El barbero no solo cortaba cabello, también sangre, también carne. Y se decía que si no quemabas tu pelo, podía usarse en brujería contra vos. Las parteras, temidas y necesarias. Sabían de hierbas, de partos, de abortos, y por eso
también eran las primeras en ser acusadas de brujería. El verdugo. Nadie quería hablarle, ni mirarlo, ni compartir el pan con él, y sin embargo todos dependían de su hacha. Y el juglar, el que traía noticias y canciones, porque a veces no eran suyas, a veces eran de otro mundo. El barbero. No solo cortaba cabello, también sangre, también carne, y se decía que si no quemabas tu pelo, podía usarse en brujería contra vos, las parteras, temidas y necesarias. Sabían de hierbas, de partos, de abortos, y por eso también eran las primeras en ser acusadas de brujería. El verdugo. Nadie quería hablarle, ni mirarlo, ni compartir el pan con él. Y sin embargo, todos dependían de su hacha. Y el juglar, el que traía noticias y canciones, porque a veces no eran suyas, a veces eran de otro mundo, pero si llegaste hasta acá, ya lo sabes, el miedo tiene 1000 formas, y en la Edad Media todas eran posibles. Objetos, animales, sonidos, sueños, oficios, todo era signo, presagio o advertencia. Y aunque el mundo cambió, algunas de esas supersticiones siguen vivas, en gestos, en refranes, en rituales que repetimos sin pensar. Tal vez porque en el fondo una parte nuestra sigue queriendo creer que hay algo más allá de la lógica. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y contame en los comentarios cuál de todas estas supersticiones te pareció la más absurda o la más real. Hasta la próxima historia, que descanses y no dejes la escoba de punta. Hola, esta noche no vamos a hablar de castigos, ni de inquisidores, ni de enfermedades medievales. Hoy viajamos más lejos, más al sur, más profundo. Vamos a caminar entre templos de piedra bajo el sol implacable de la selva en un mundo donde los guerreros no llevaban armaduras, pero sí cicatrices, donde no existían las espadas de hierro, pero sí lanzas que volvían con sangre ajena. Esta noche te voy a contar sobre ellos, los guerreros mayas, y sobre lo que comían, lo que bebían, lo que los hacía fuertes y lo que los hacía temibles, porque su dieta no era lo que imaginás, no era solo maíz y cacao, era mucho más compleja, más ritual, más sangrienta. Así que apagá la luz, deja que el sonido de la lluvia o el viento te acompañen y escucha, esto es, la sorprendente dieta de los guerreros mayas. Parte 1. El alimento de los dioses, que era para todos. Lo primero que tenés que entender es que el maíz no era solo un alimento, era un dios. En la mitología maya, los humanos fueron creados a partir del maíz, no del barro, no del aliento divino, del maíz. Por eso lo comían todos los días. Pero los guerreros tenían versiones especiales. Tortillas gruesas, llamadas tamales guerreros, rellenas con semillas, chile y a veces insectos. Sí, insectos. Saltamontes tostados, escarabajos molidos, larvas secas con sal. ¿Por qué? Porque eran fáciles de conservar, altamente proteicos y sobre todo energéticos. Un guerrero no podía darse el lujo de sentirse débil, ni siquiera de tener hambre. Hoy el cacao es un lujo, una golosina, un postre, pero para los mayas era una bebida sagrada, amarga, espesa y muchas veces picante. Sí, picante, con chile, con maíz molido y a veces con sangre, porque los guerreros antes de entrar en combate bebían una mezcla ritual, cacao, chile y una gota de sangre, propia o ajena. Decían que eso les daba coraje, que los conectaba con sus ancestros, con los dioses, con la muerte, y lo tomaban en vasijas especiales, decoradas con glifos, con serpientes, con jaguares. Beber era un acto sagrado, no un capricho. Cuando se preparaban para la guerra, los guerreros mayas no solo entrenaban el cuerpo, también lo purificaban, ayunaban durante días. Solo agua de ceniza o infusiones de cortezas amargas y a veces nada, porque no se trataba de fuerza física, sino de estar liviano, de volverse más rápido, más ágil, más feroz.
y cuando la batalla llegaba, el hambre se convertía en rabia, en fuego. Después del combate venía el otro extremo, el festín. No era común entre los mayas comer carne todos los días, pero después de una victoria, la carne era obligatoria. Cazaban venado, jabalí, tapir, iguanas, pero lo más preciado era otra cosa, el enemigo capturado. ¿Sí? A veces los prisioneros eran sacrificados y su carne ofrecida a los dioses, y en algunas ciudades una parte del cuerpo iba al plato. El corazón nunca, eso era para los dioses, pero los muslos, los brazos, esos se cocían en estofado, con maíz, con chile, con calabaza. Era un acto ritual, una comunión brutal, una forma de absorber el poder del enemigo y de recordarle al pueblo quién mandaba. Los guerreros mayas también tomaban algo especial, una bebida fermentada, hecha con miel, cortezas, raíces y flores, la balché. Era dulce, espesa, y al cabo de unos tragos te hacía ver cosas. Dioses que bajaban del cielo, serpientes que hablaban, jaguares con ojos humanos. No era solo alcohol, era trance, y se usaba en rituales antes de grandes batallas o después de los sacrificios, para entrar en otro mundo y no mirar atrás. Tortillas, frijoles negros, chile en todo, mandioca, aguacate, calabaza, tomate y huevos, no de gallina, de pavo. Y sí, también comían pescado. Segundo, ahumado o fresco si vivían cerca del agua, pero nunca comían sin intención. La comida no era placer, era energía, era religión, era guerra. Comer en el mundo maya era un acto sagrado, desde el primer bocado hasta el último. No comías solo para llenarte, comías para honrar, para purificarte, para prepararte. Cada alimento tenía un espíritu, cada grano de maíz, un origen divino, cada semilla, un susurro de los antepasados. Por eso, si alguien robaba comida, no solo era un ladrón, era un profanador. Y la pena no era solo castigo físico, era humillación pública, expulsión del grupo, a veces algo peor. Había pueblos donde los que robaban maíz eran obligados a masticar tierra, otros a andar desnudos por el templo cubiertos de ceniza, porque la comida era sagrada, y robar lo sagrado era tentar a los dioses. Tampoco podías comer en exceso, no sin motivo. Los guerreros tenían prohibido el exceso. Comer más de lo necesario antes de una batalla era cobardía, demostraba miedo, como si la panza llena pudiera salvarte de la lanza enemiga. Comer demasiado después de una batalla era soberbia. Y la soberbia, decían, atraía el castigo de los dioses. Por eso, muchas veces, a los más jóvenes se les enseñaba a comer con silencio, sin lujos, sin deseo, como si cada tortilla fuera una promesa y cada trago una despedida. Pero había excepciones, días en los que todo cambiaba, las fiestas del fuego, los solsticios, los días de los muertos. Ahí sí, ahí los guerreros podían darse un banquete, pero no era por placer, era para conectar con los dioses, con los ancestros, con los guerreros que habían muerto y ahora vivían en las estrellas. Se preparaban comidas especiales, pozoles con calabaza y chile, tameles rellenos de carne de pavo y achiote, bebidas espesas, dulces y calientes, y todo se ofrecía primero a los muertos. Antes de comer se dejaba un trozo de pan en el altar, un cuenco de cacao bajo una ceiba, un puñado de frijoles en la entrada del templo, porque si no lo hacías, los muertos venían a reclamar. Y no siempre venían con buenas intenciones. La dieta del guerrero maya era también medicina. Curaban con lo que comían, con raíces, con infusiones, con humo de resina y hojas amargas, para el dolor, corteza de chaya, para las heridas, savia de árbol y cal viva, para el miedo, infusión de flor de itzote. Sabían que daba fuerza, que daba sueño, que daba visiones, y lo usaban, porque en su mundo
el estómago también era un arma, y la lengua una herramienta sagrada. Pero no todo era tierra, ni maíz, ni sangre. En la selva, la comida también era supervivencia, y los guerreros mayas sabían moverse. Cazaban con cerbatanas, con trampas, con piedras, comían monos, iguanas, tortugas. Y cuando no había nada, raíces, insectos, flores. Lo que encontraran, lo que no los matara, lo que les permitiera caminar un día más. Porque si algo definía a un guerrero maya, era su capacidad de resistir, no solo al enemigo, sino al hambre, a la fatiga, al silencio. Entonces seguimos. Y ahora entramos en lo simbólico, en lo que no se comía por hambre, sino por destino. El jaguar, animal sagrado, silencioso, letal. Para los mayas el jaguar no era solo un cazador, era un espíritu, una fuerza de la noche, una sombra con dientes. Y todo guerrero quería ser como él, no como el venado, no como el perro, como el jaguar. Y lo curioso es que no lo cazaban, ni lo comían, porque comerse un jaguar era profanarlo. Solo los sacerdotes más antiguos, en ceremonias muy raras, bebían su sangre, o cocían su piel en infusiones oscuras para lograr ver en la noche. Para el guerrero común, el jaguar era un modelo, no un plato, pero sí existían comidas jaguarizadas, platillos negros muy picantes, con chile y maíz azul, servidos solo a quienes habían matado en batalla, porque la ferocidad también se entrenaba por la boca. También existían los alimentos prohibidos, no porque fueran malos, sino porque eran peligrosos. Por ejemplo, la fruta del balché en exceso podía causar visiones o locura, o el hígado de ciertos peces, que, si no se preparaba bien, te hacía vomitar sangre. Y aún así, algunos guerreros los comían, no por valor, por desesperación, porque cuando llegaba la hambruna, el coraje también se medía en lo que uno estaba dispuesto a tragar. Y había un alimento reservado solo para los que morían, pan de maíz con ceniza, mezclado con miel silvestre, envuelto en hojas de ceiba. Era el último alimento que se le ofrecía al alma del guerrero caído. No se comía, se dejaba, en la tumba o en el camino, porque creían que el alma necesitaba comer para no perderse. Y si no comía, podía quedarse atrapada en el bosque, en los templos abandonados, en el cuerpo de un jaguar hambriento. El guerrero maya no solo luchaba con armas, también con su estómago, con su lengua, con su fe. Comía lo que lo hacía más fuerte y dejaba de comer lo que lo hacía más débil. Sabía cuándo masticar en silencio y cuándo ayunar hasta que el cuerpo temblara. Porque un guerrero, decían, no se mide por cuántos enemigos mata, sino por cuántos días aguanta el hambre sin dejar de avanzar. Y si todavía no cerraste los ojos, si seguís despierto, entonces es hora de entrar más profundo. No en la selva, no en los templos, sino en el estómago de un guerrero maya, porque su cuerpo era un arma, pero su alimento era una promesa. No comía por placer, ni por costumbre, comía para volverse jaguar. Cada grano de maíz que caía en su boca no era solo comida, era historia, era origen, era lo que, según sus dioses, lo había creado. Él no estaba hecho de barro ni de carne caída del cielo. Él estaba hecho de masa, de maíz. Y por eso comía maíz como quien se come a sí mismo, para recordar de qué está hecho. Tortillas, atole espeso, pinole en polvo, pozol ácido, tamales tan duros que podían usarse de escudo. Ese era su pan diario, su gasolina para la guerra. Pero había algo más, el cacao. No ese que vos conocés, no el dulce, no el de postre. El cacao del guerrero maya era amargo, era espeso, era picante y estaba cargado de chile, especias y a veces sangre. Sí, sangre, porque en vísperas de batalla se ofrecía una gota, propia, sagrada, se mezclaba en la jícara y se bebía. No era solo una bebida, era un pacto,
una forma de decirle a los dioses: estoy listo, no solo para pelear, sino para ser comido si es necesario. El guerrero no comía cualquier carne, ni todos los días, pero cuando lo hacía, la selva temblaba. Venado, pavo silvestre, tapir, iguanas gigantes, perros alimentados con maíz desde cachorros. Todo lo que corría, volaba o nadaba era parte de su dieta. Y no por glotonería, sino por absorción. Comer un animal fuerte era volverse fuerte. Comer una presa ágil era volverse veloz. Comer lo salvaje era volverse invencible. Pero lo más oscuro venía después de la batalla, cuando el enemigo era vencido y la sangre aún manchaba los pies del templo, y los dioses estaban hambrientos. Entonces venía el festín, a veces con carne de venado, a veces con carne de cautivo. Sí, cautivo, no siempre, pero en ciertas ciudades, en ciertos rituales, se guisaba lo prohibido. Se servía con chile y calabaza, se masticaba como quien mastica el alma del derrotado, y no era canibalismo, era comunión con el enemigo, con el poder, con la muerte, la miel para curar, el balché para soñar, el tabaco para limpiar el alma, el chile para encender el coraje. Y entre todo eso, el ayuno, porque a veces la mayor fuerza es resistir el hambre. Por eso muchos guerreros marchaban vacíos, con el estómago cerrado, pero con el pecho ardiendo. Y al volver, cuando la batalla quedaba atrás, se purificaban con vapor, con enemas, con baños sagrados, con tamales rituales que no se masticaban, se meditaban. La historia no termina, solo se vuelve más profunda, más simbólica, más sagrada. Después de la guerra venía el silencio. No el silencio de la selva, ni el del pueblo dormido, sino el silencio que deja una espada cuando se detiene, el silencio de los cuerpos caídos, el de los nombres que ya no se pronuncian. Y en ese silencio, el guerrero regresaba, no con orgullo, sino con peso, no con hambre, sino con la conciencia cargada de todo lo que vio y todo lo que hizo. Por eso no comía enseguida, no podía, antes de tocar el pan, antes de beber el cacao. Debía purgarse, primero el temazcal, esa cueva de vapor y piedra, donde el cuerpo suda lo que el alma no puede decir. Allí entraba desnudo y en cuclillas. El humo de las hierbas le quemaba los ojos, la piel se le enrojecía, el aliento se hacía corto, pero no salía hasta estar limpio, porque no se trataba de higiene, sino de renacimiento. El guerrero, después de matar, debía nacer otra vez, sudando su culpa, respirando su miedo, acallando los gritos que le seguían pegados al pecho. Luego venía la bebida amarga, no de cacao, no de miel, agua con corteza, con resina, con flores amargas que sabían a olvido, y a veces una lavativa sagrada, sí, un enema, una infusión introducida por detrás, porque según los sabios el mal entraba por la boca, pero se escondía en las entrañas, y si no lo expulsabas, se pudría en vos, y volvía en sueños, en fiebres, o en la batalla siguiente, como un cuchillo invisible que te hacía caer sin haber sido tocado. Solo después de eso comía, pero no comía solo, nunca. Alrededor de la fogata el resto de los sobrevivientes compartía el mismo cuenco. Guisos espesos, carne cocida con chile, tortillas gruesas que se partían sin palabras, y entre ellos un lugar vacío, una jícara sin dueño, un plato sin mano, para el que no volvió, para el que fue pero no regresó. Comían por él, y comían por ellos mismos, para recordar que estaban vivos, y que seguirían peleando, mientras el maíz no faltara, mientras el cacao no se derramara. Y si todavía estás despierto, si esta historia no te soltó aún, entonces déjame contarte cómo esos guerreros eran preparados desde niños, qué comían, qué no podían probar, y cómo un alimento en la cultura maya
era más que sustento, era identidad, era frontera, era destino. Desde chico, un futuro guerrero maya no jugaba como los demás. No soñaba con sembrar, ni con tallar. Soñaba con correr, con cazar, con derribar. Y la dieta que lo formaba no era para que creciera, era para que resistiera. No le daban postres, no conocía la gula, conocía el hambre, la disciplina. Desde que podía sostener una tortilla con las manos, le enseñaban que ese pan no era solo comida, era una herencia, que el maíz no era maíz, era carne de Dios, y que si no respetabas eso, si comías sin rezar, si no dejabas el primer bocado a los espíritus, te tragaban ellos a vos, le daban pozol, un agua turbia, espesa, con bolas de masa fermentada, nada dulce, nada sabroso, pero llenadora, nutritiva, perfecta para caminar medio día sin quejarse, también pinole, polvo de maíz tostado con cacao que llevaban en una bolsita de cuero y que en medio del monte, con un solo trago de agua, se volvía desayuno, almuerzo y cena. A veces comía venado, pero no solo por carne, sino para aprender. Le decían, mira sus patas, mira sus ojos, eso tenés que ser vos. Y cuando lo mataban, al niño no se le celebraba, se le hacía guardar silencio, para que entendiera que quitar vida no es victoria, es deuda. Tampoco podía comer todo, había carnes prohibidas, animales sagrados, alimentos que se le daban solo si había ganado un honor. Por ejemplo, el cacao. No lo probaba hasta que cumplía su primer rito de paso. Hasta entonces solo lo olía, solo lo miraba. Y cuando por fin lo tomaba, era espeso, amargo, con chile y con advertencia. Este trago no es para que disfrutes, es para que no olvides. Y así crecía, la base de maíz, de frijol, de sudor y miedo, pero sin debilidad. Sabía que su cuerpo no era suyo, que pertenecía a los dioses, y que si algún día caía en batalla, su corazón no sería enterrado, sería comido por el jaguar sagrado, el del templo o el de las estrellas, y eso era un honor, porque un guerrero maya no comía para vivir, comía para morir con sentido, como quien escucha un suspiro entre las ramas. El guerrero maya no vivía para sí mismo, vivía para su pueblo, para sus ancestros, para los dioses que lo tejían con maíz y lo deshacían con sangre. Cada alimento que tocaba, cada bocado que masticaba, era un rezo disfrazado de rutina, porque comer era pactar, era recordar, era aceptar que la vida no le pertenecía, que su cuerpo era una ofrenda caminante, una flecha vestida de carne. Y así marchaba, con el estómago lleno de tierra, con la garganta ardiendo de chile y con el alma preparada para partir, si así lo querían los dioses. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que esta historia te haya acompañado como una antorcha suave en medio de la oscuridad. Y si alguna parte de vos se durmió mientras escuchabas, quizás fue el guerrero que llevas adentro, descansando, después de una vida entera, luchando. Hasta la próxima historia. Buenas noches.